El mazo golpeó la madera y resonó como un trueno en mi pecho. Y luego sonrió. El juez le sonrió a mi esposa. No fue una sonrisa profesional, fue algo personal, suave, conocimiento. Duró menos de un segundo, pero destrozó todo dentro de mí. La miré, esperando encontrar negación en sus ojos, tal vez culpa o incluso vergüenza. Pero ella no me miró. Se quedó mirando al suelo como si fuera más interesante que el momento en que condenaban a su marido a ser expulsado del único país que conocía desde 1900. Hacía 2 décadas. Ese silencio entre nosotros gritó más fuerte que cualquier acusación. Recuerdo cómo se me heló el aliento en la garganta, cómo me temblaban las manos bajo el peso de las esposas. El metal estaba frío, pero su traición era aún más fría. Esa sonrisa entre ellos, pequeña, casi imperceptible, tenía el peso de años de mentiras que no me había atrevido a sospechar. No solo me estaban deportando, me estaban borrando por un sistema que había temido toda mi vida y por una mujer que una vez creí que me amaba. Habíamos compartido cama la noche anterior. Ella me había preparado café esa mañana. Dijo que estaría en la corte para apoyarme. Llevaba el collar que le regalé en nuestro 3er aniversario. Ahora sentí como si una soga se apretara alrededor de mi cuello. Cada paso que daba hacia esa sala del tribunal me sentía como si estuviera caminando hacia un incendio que no sabía que ella había iniciado. Los agentes de ICE a ambos lados de mí eran mecánicos y carentes de emociones. Uno de ellos me ajustó el cuello de la camisa antes de acompañarme frente al juez, como si estuviera a punto de tomar una foto familiar en lugar de perder mi vida entera. Y aún así, busqué sus ojos. Necesitaba que parpadeara, que llorara, que mostrara algo, pero ella se limitó a mirar la pared. Ella no se inmutó ni una sola vez. Ni una sola vez abrió la boca. Su silencio fue quirúrgico, preciso, mortal. La gente habla de la traición como si fuera un cuchillo, pero la traición no es tan aguda al principio. Es lento, está tranquilo, espera. Y luego, cuando estás más débil, se convierte en algo a lo que no puedes sobrevivir. Y lo que lo empeoró, lo que lo convirtió del dolor en agonía, fue darse cuenta de que esto había sido planeado, calculado, coordinado. Esta no fue una mala decisión en un momento de miedo. Esto fue una trampa. No fui ingenuo. Conocía los riesgos de vivir indocumentado. Sabía cómo operaba ICE, especialmente después de 2025, cuando la nueva administración comenzó a realizar operaciones de barrido en todo Texas. Vi a mis amigos desaparecer. Los compañeros de trabajo desaparecen después de paradas de tráfico de rutina. Pero pensé que tenía cuidado. Mantuve la cabeza gacha. Trabajé duro. Pagué impuestos. Envié dinero a casa. No me hice enemigos, o eso pensé. La verdad es que, cuando eres indocumentado, eres invisible hasta que alguien decide verte. Y una vez que lo hacen, eres un objetivo, una amenaza, un número. Y ese día yo no era Emilio, el hombre que trabajaba 16 horas en un restaurante y que enviaba cada dólar extra a su familia en Oaxaca. Yo era A7254993, un número en un archivo, una partida en el expediente de un juez, un problema que hay que eliminar. Y, sin embargo, no fue Is el que más sufrió. Ni siquiera fue el juez. Era ella, mi esposa, la mujer en la que había confiado todo, la mujer que tuvo acceso a cada detalle de mi vida, mi nombre, mi horario, mi ubicación, mi miedo. Ella lo había convertido todo en un no por pánico, pero para algo mucho más frío, algo más oscuro. Y ese momento, cuando el juez le sonrió antes de sellar mi suerte, fue cuando finalmente vi el panorama completo. Siempre me había preguntado por qué parecía distante últimamente, por qué atendió llamadas en la otra habitación, por qué borró mensajes, por qué empezó a bloquear su teléfono. Me dije a mí mismo que estaba estresada, que los temores de inmigración también la estaban afectando, que simplemente estaba cansada. Pero el cansancio no miente. Cansado no te deja caer solo. Cansado no le devuelve la sonrisa al hombre que acaba de arruinar la vida de su marido. Así que allí estaba yo, con grilletes, mirando a la mujer que una vez había llorado en nuestra boda, que me había tomado la mano cuando murió mi madre, que me había susurrado promesas al oído por las noches. Y ahora ella me estaba viendo desaparecer, y ella ni siquiera parpadeó. La gente en la sala del tribunal estaba en silencio. No hubo indignación, sin jadeos, porque esto es rutina ahora. Solo se llevaron a otro hombre moreno,
otro trabajador indocumentado, procesado. Al sistema no le importa cuánto tiempo has vivido aquí, cuántos impuestos has pagado o cuánto has sacrificado. Se preocupa por tus papeles. Y no tenía los correctos. Pero lo que nadie sabía, de lo que ni siquiera yo me había dado cuenta plenamente hasta ese momento, era que la traición no venía del país, sino de mi propia casa. Sentí que mis rodillas temblaban cuando me alejaron. No miré hacia ella, no pude, pero vi su reflejo en la puerta de cristal cuando salimos de la sala del tribunal. Ella ya estaba enviando mensajes de texto a alguien. Su expresión no era de pena, no fue culpa, estaba tranquilo, coleccionado, como si hubiera ganado algo. Fue entonces cuando lo supe. Esto no fue solo abandono, esto fue un complot, una traición más profunda que la deportación. Y mientras me subían a la camioneta de transporte, repetí cada momento de nuestros últimos meses, juntos, las mentiras, la distancia, el hombro frío que tuve llamado estrés educativo, las sonrisas falsas, los momentos en que de repente necesitaba dinero y cuando yo decía que no, su estado de ánimo cambiaba como una nube de tormenta. Y entonces recordé algo, un pequeño detalle, un momento que había enterrado. Hace meses llegué temprano a casa después de un turno. Ella no me esperaba. Había un coche aparcado delante de nuestra casa que no reconocí, un sedán negro. Cuando entré, ella pareció sorprendida y mintió acerca de estar sola en casa. Lo descarté. Me dije a mí mismo que no debía ser paranoico. Me dije a mí mismo que merecía privacidad, confianza. Me equivoqué. Si alguna vez has sentido como si alguien te arrancara el suelo bajo los pies, conoces la sensación. No está cayendo, está flotando en la nada. Eso es lo que sentí. Una vida construida sobre arena, y la marea acababa de subir. Y ahora te lo pregunto, ¿alguna vez te ha traicionado alguien en quien confiabas tu vida? ¿Alguna vez alguien te ha mirado a los ojos mientras sostenía el cuchillo con el que te apuñalaron? Comparte tu historia en los comentarios. No estás solo. Dígalo en voz alta. Mi verdad importa. Y si crees que estas historias deben contarse, suscríbete. Este es un espacio para sobrevivientes, por voces que se niegan a ser silenciadas. Mi nombre es Emilio Ortega. Tengo 42 años y hasta el día en que me cerraron las esposas en las muñecas, había vivido en Estados Unidos exactamente la mitad de mi vida. 21 años construyendo una vida que la mayoría de la gente nunca vio. Una vida que nunca fue noticia, nunca llegó a las estadísticas, nunca obtuvo reconocimiento, pero fue real, era mío, y cada día fue un sacrificio que hice en silencio, esperando que fuera suficiente. Yo vine de Oaxaca, México. No las postales turísticas, sino las afueras rurales donde los niños todavía cargan agua en cubos y los ancianos caminan durante horas solo para conseguir medicinas. 21 años cuando crucé. No le dije a nadie el día exacto en que me iría. Simplemente abracé a mi madre, le prometí que la llamaría y desaparecí en la oscuridad con una bolsa de ropa, unas cuantas tortillas envueltas en papel de aluminio y el corazón lleno de miedo. El tipo de miedo del que no hablas. El miedo a que puedas morir. El miedo a vivir y perderlo todo de todos modos. El desierto no perdona la debilidad. Caminé durante 3 noches con un grupo de 9 personas, solo 7. Nosotros lo logramos. Un hombre se desplomó por un golpe de calor el segundo día. Una mujer se torció el tobillo con una roca y quedó atrás. El coyote nos advirtió que no miráramos atrás. Sigue caminando, dijo. Mirar hacia atrás te hace dudar. Dudar hace que te maten. Esas palabras me persiguieron durante años, incluso después de llegar a Houston. Mi primer trabajo fue lavando platos en un restaurante de mariscos cerca del centro de la ciudad. Los cambios fueron brutales. 14 horas, sin tiempos en descansos, sin horas extras, pagado en efectivo y esperando decir gracias. Dije gracias, no porque estuviera agradecido, sino porque sabía que la alternativa era peor. Compartí un apartamento de una habitación con otros 6 hombres. Giramos en el suelo como piezas de un rompecabezas. Quien trabajaba en el turno de noche tenía la cama durante el día. Quien llegaba temprano a casa dormía más cerca de la puerta. La privacidad no existía. La dignidad era un lujo, pero teníamos esperanza. Y a veces, la esperanza es suficiente para mantener a un hombre respirando. Todos los meses enviaba dinero a casa.
Al principio eran solo 50 o 60 dólares. Luego, a medida que conseguí más trabajos, logré enviar 200. Luego, 3. Iba al lugar de transferencia de dinero, contaba cada dólar 3 veces y escribía el nombre de mi madre lentamente en el formulario. Por miedo a escribir mal y perderlo todo, nunca lo hice. Y cada vez que enviaba ese dinero, me imaginaba a mi hermana pequeña comprando cuadernos para la escuela. Me imaginé a mi padre comprando insulina. Me imaginé a mi familia comiendo carne esa semana en lugar de solo frijoles y arroz. Esa imaginación me mantuvo viva. Aprendí inglés una palabra a la vez. Tenedor, mesa, autobús, consejo, regístrese, tiempo de descanso. Al principio tenía miedo de hablar. Tenía miedo de parecer estúpido. Pero un día, un cliente me pidió salsa picante y le respondí, sí, ahora mismo, sin dudarlo. Esa noche lloré, no por la sentencia, sino porque finalmente había hablado sin miedo. Eso es algo que nadie te dice. Ese lenguaje no es solo comunicación, es poder. Y cada vez que aprendes una palabra nueva, recuperas una parte de ti mismo. Con el tiempo conseguí un trabajo mejor en un restaurante italiano llamado Marcos. Marco, el propietario, también era un viejo inmigrante de Sicilia. Entendía cosas que la mayoría de la gente no entendía. Nunca preguntó por los papeles. Le importaba el esfuerzo, puntualidad, respeto. Le di los 3. En 15 años, nunca falté un día. Aparecí en huracanes, en inundaciones, en olas de calor que derritieron los zapatos hasta el pavimento. Me presenté con gripe. Aparecí cuando mi madre se estaba muriendo y no podía volar a casa para verla. Eso es lo que pasa con ser indocumentado. El duelo se vuelve privado, invisible. Lloras en silencio porque no puedes darte el lujo de desmoronarte. Recuerdo mi primer aumento. Marco me llamó a su oficina. Pensé que me estaban despidiendo. Me temblaron las manos, pero él sonrió y dijo, «Has ganado más de salario mínimo durante años. Es hora». Asentí. No podía hablar. Añadió $100 a mi salario semanal. Usé ese dinero para alquilar una habitación sola por primera vez. Una habitación. No es un apartamento, solo una habitación. Pero tenía una puerta que se cerraba con llave y una cama que era mía. Lloré la primera noche, no por tristeza, pero fuera de la paz. Le envié fotos de esa habitación a mi hermana. Su respuesta fue breve. Bien. Alejandro necesita zapatos. ¿Puedes enviar un poco más este mes? No hubo felicitaciones. No hay preguntas sobre cómo me sentí. Solo otra petición, otra expectativa. Pero dije que sí, porque siempre dije que sí. Porque la culpa es la correa que nos arrastra de regreso a casa, incluso cuando el hogar nunca llega hacia adelante. Con el tiempo, ayudé a Alejandro en la universidad. Luego Lucía, nuestra sobrina menor. Pagué por los libros, alquiler, facturas médicas, reparé el techo de la casa de mis padres 2 veces. Envié dinero cuando el perro se enfermó. Envié dinero cuando mi hermana perdió su trabajo. Envié dinero en cumpleaños, en Navidad. Cualquier día que termine en la letra I, y siempre, me dije, es lo que hace la familia. Pero mi familia nunca me preguntó cómo estaba. Nunca me preguntaron cuáles eran mis sueños, solo lo que podía ofrecer. Una vez tuve sueños. Quería abrir una pequeña taquería, nada especial. Simplemente un lugar donde podía servir las recetas que me enseñó mi abuela. Incluso tenía una libreta con ideas de menú. Tacos al pastor, mole rojo, caldo de pollo. Dibujaba logotipos durante mis pausas para el almuerzo. A veces me parecía una tontería, como escribir cuentos de hadas en medio de una zona de guerra. Pero esos bocetos eran sagrados. Me recordaron que yo era más que un simple trabajador. Yo era un hombre, un soñador, un constructor de futuros. Pero los sueños cuestan tiempo. Y el tiempo, en mi vida, era de todos los demás. Mis manos mías nunca pertenecían a la cocina, a los paquetes, a los giros de dinero. Me dolía la espalda todas las noches. Mis dedos estaban manchados de chiles y jabón para platos. No tenía ahorros, no tenía seguro. Tenía el deber. Y el deber, cuando se retuerce lo suficiente, se convierte en una prisión disfrazada de amor. Había noches en las que caminaba hasta casa bajo las farolas y me preguntaba si alguien realmente me había visto. Si alguien me recordaría si desapareciera. Y ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que no lo habrían hecho, porque me había convertido en un fantasma en mi propia vida, presente, útil, pero nunca del todo allí. Si alguna vez te has sentido invisible en un lugar donde lo diste todo, quiero escuchar tu historia. Deja un comentario
y comparte desde dónde estás mirando. Tu verdad merece espacio. Y si estas historias le hablan al corazón, suscríbase. Porque esto es más que un simple video. Es una voz para todos nosotros que se suponía que nunca deberíamos ser vistos. El día de mi primera comparecencia ante el tribunal fue como entrar en un sueño del que no podía despertar. No es un sueño como el de la esperanza o el de escape, sino del tipo que te revuelve el estómago, del tipo en el que todo te resulta familiar y está mal al mismo tiempo. Llegué con la única camisa con cuello que tenía. Me sudaban las manos, pero seguí secándomelas en los pantalones para parecer serena. Mi esposa ya estaba allí, sentada tranquilamente en el lado derecho de la habitación, agarrando su bolso como si contuviera algo más importante que nuestra vida juntos. Tan pronto como entré a la habitación, algo se movió en el aire. Vi su mirada hacia el estrado del juez, incluso antes de que ella me mirara. Y cuando sus ojos finalmente encontraron los míos, no fue alivio ni calidez lo que vi, fue evasión. Ella apartó la mirada tan rápido que sentí como si acabara de presenciar algo prohibido. Me dije a mí mismo que simplemente estaba nerviosa, que tal vez no pudiera soportar la intensidad del momento. Pero una voz muy dentro de mí dijo, no, esto es diferente. El juez entró segundos después. Era alto, de corte limpio, cabello plateado y un rostro que intentaba parecer neutral, pero no lo lograba. Cuando se sentó y examinó la sala del tribunal, sus ojos se detuvieron en ella, solo por un momento, el tiempo suficiente. Esa mirada, esa única mirada, no era curiosidad, no fue protocolo, fue un reconocimiento. Y luego vino la sonrisa, no grande, no teatral, una ligera curvatura de los labios, una suavidad que no tenía por qué estar en un tribunal, una suavidad que conocía, la misma suavidad que ella solía darme cuando empezamos a salir. Él le sonrió como si la conociera, como si compartieran algo de lo que yo no era parte. Y ella, sentada allí con su sencillo vestido azul y sus manos nerviosas, no le devolvió la sonrisa, pero tampoco se inmutó. Ella no pareció sorprendida. Eso me dijo más que cualquier otra cosa. Recuerdo estar allí de pie, con el corazón acelerado, mientras el juez leía mi expediente, mi nombre, mi país de origen, la fecha en que crucé la frontera, los años que viví en la sombra. Cada palabra que dijo se sintió como un clavo en mi ataúd, pero lo que me impactó más que sus palabras fue la forma en que ocasionalmente la miraba, sutil, controlado, pero estaba ahí. Él hacía una pausa, como si comprobara su expresión, como si quisiera su aprobación, o tal vez tranquilidad. De cualquier manera, no estuvo bien. Me volví para mirarla nuevamente. En un momento, su postura era, es perfecto, demasiado perfecto, como alguien desempeñando un papel. Tenía las piernas cruzadas suavemente, las manos cruzadas sobre el bolso y los ojos sin parpadear lo suficiente. Ella no solo estaba nerviosa, estaba concentrada, presente pero distante, como si estuviera esperando un momento que ya sabía que iba a llegar. Hubo un momento en que el secretario del tribunal acercó algunos documentos para que el juez los firmara. Él asintió, señas, y luego miró brevemente a la audiencia. Sus ojos se posaron en ella, se ajustó las gafas, luego miró hacia otro lado. Pero ese destello de algo entre ellos era imposible de ignorar ahora. Mi pulso latía en mis oídos. Tienes que entender, quería equivocarme, desesperadamente. Quería creer que lo estaba imaginando, que simplemente estaba abrumado. Ese miedo estaba nublando mi juicio, pero el miedo también agudiza algunas cosas. Te hace ver lo que has estado tratando de no ver. La sesión terminó rápidamente, demasiado rápido. Ni siquiera pude hablar. Mi abogado hizo un breve argumento. El juez no hizo muchas preguntas. No era necesario. Era como si el resultado ya estuviera decidido incluso antes de que yo entrara en la habitación. Mi esposa se levantó en el momento en que golpeó el mazo. Ella no miró hacia atrás. Simplemente salí directamente, y el juez la vio irse. Mientras el alguacil me guiaba fuera de la sala del tribunal, me volví por última vez. Y en ese momento lo entendí. El juez bajó los ojos, no hacia sus papeles, pero hacia el suelo donde sus pasos acababan de desaparecer. Fue entonces cuando lo supe. Esta no era solo una ley de inmigración. Esto fue personal. Esa noche no pude dormir, no por la posibilidad de deportación. Había vivido con ese miedo durante años, sino porque la mujer en la que había confiado, la mujer que compartía mi hogar, mis secretos, mi cama,
Me había mirado como una extraña, mientras intercambiaba miradas silenciosas con el hombre que ahora tenía mi futuro en sus manos. Repetí mentalmente cada segundo de esa sala del tribunal. Las sonrisas, los silencios, el lenguaje corporal. Su teléfono llama a altas horas de la noche. Las veces que dijo que necesitaba espacio. La forma en que ya nunca me preguntó cómo me sentía. Las piezas empezaban a juntarse y me cortaban como si fueran cristales rotos. Lo recordé una noche, 2 meses antes de esta audiencia. Había llegado tarde a casa después de una cena de trabajo. Su cabello estaba peinado de manera diferente. Olía a perfume que no tenía. Dijo que había ido con algunos compañeros de trabajo a celebrar un ascenso, pero no había ninguna celebración en sus ojos. Se desnudó silenciosamente y se metió en la cama sin tocarme. Le pregunté si todo estaba bien. Ella dijo que sí y se volvió hacia la pared. En otra ocasión, llegué temprano a casa del restaurante. Estaba hablando por teléfono en la cocina, hablando en voz baja. Cuando me vio, saltó. Solo una amiga de la universidad, dijo. Pero el nombre que ella murmuró, Brian, nunca lo había escuchado antes. Nunca conocía a Brian en su vida. Y ahora, al volver a mirar la placa del juez en el estrado, Brian H. Wilson, sentí que mi estómago se retorcía como nunca antes. Estos detalles parecían pequeños en aquel entonces, demasiado pequeño para hacer acusaciones, pero ahora formaron un patrón que me había negado a ver porque significaba aceptar una verdad demasiado dolorosa para afrontarla. Todavía recuerdo la forma en que actuó en el auto camino a esa audiencia, silencioso, distante, como un taxista que lleva un billete al aeropuerto. Intenté tomarle la mano. Ella se apartó suavemente y dijo que estaba simplemente nerviosa. Ella miró por la ventana durante todo el viaje. Cuando le dije que tenía miedo, que no sabía qué pasaría, ella asintió, pero no habló. No había ningún consuelo en su toque. No hay fuego en sus ojos, solo paciencia fría y ensayada. En los días siguientes, comencé a prestar atención a sus hábitos telefónicos. Lo cuidó como si fuera su hijo. Nunca abandonó su mano. Había cambiado su pantalla de bloqueo. Dejó de sincronizar mensajes con la computadora de casa. Le pregunté si todo estaba bien. Ella dijo que sí, pero su sí sonó como un portazo. Es extraño cómo el amor nos ciega, cómo nos convencemos de que lealtad significa silencio, que hacer preguntas nos vuelve ingratos. Pensé que estaba siendo respetuoso, pensé que estaba confiando en ella, pero yo le estaba dando un escudo. Y ella lo estaba usando para proteger a alguien más. Si alguna vez has sentido algo en tus entrañas que te dice que las cosas no están bien, escúchalo. Tus instintos no son paranoia, son memoria, supervivencia. La intuición intenta proteger lo que tu corazón se niega a aceptar. Si sabes cómo se siente eso, comparte tu historia en los comentarios. Hágales saber a los demás que no están imaginando cosas. Y si esta historia refleja, aunque sea una parte de la tuya, considera suscribirte, porque aquí nadie tiene que cuestionar la verdad que llevan dentro. Todo empezó con una llamada telefónica, no de ella, no del gobierno, pero de Marco, mi jefe desde hace 15 años. Su voz era diferente ese día, tembloroso, como si tuviera algo pesado en la garganta. Dijo que necesitaba verme en persona, que no podía esperar. Caminé las 6 cuadras hasta el restaurante, con un nudo cada vez más apretado dentro de mí. La misma cocina que había limpiado, la misma estufa frente a la que había estado miles de horas, ahora parecía la escena de un crimen incluso antes de cruzar la puerta trasera. Marco me llevó a su oficina, una pequeña habitación con un ventilador roto y una ventana polvorienta que nunca se abría del todo. Cerró la puerta con cuidado, me miró a los ojos y dijo: llamaron. No necesitaba preguntar quién. Cuando vives indocumentado, ellos siempre significan lo mismo. Hielo, inmigración, el sistema sin rostro del que susurramos pero que intentamos superar con trabajo duro y silencio. Dijo que alguien me había denunciado, una denuncia formal, detallado, preciso, mi nombre completo, mi fecha de nacimiento, la fecha exacta en que crucé la frontera allá por 2005, mi dirección, mi horario de trabajo, incluso qué color de delantal solía usar en la cocina. No fue una suposición, era alguien que me conocía mi vida, sabía dónde me escondía. La voz de Marco se quebró cuando dijo que lo sentía, pero que tenía que dejarme ir, no porque quisiera, sino porque podrían venir por él también.
La ley castiga a cualquiera que contrate a gente como yo, y estaba arriesgando todo con solo avisarme con antelación. Le dije que entendía, y lo hice. Me entregó un sobre con 2 semanas de sueldo, y un poco más, dinero en efectivo. Me dijo que me mantuviera discreto, ser inteligente. Luego me abrazó, más fuerte que cualquier miembro de la familia. Salí al calor de Houston. El sol brillaba como si intentara quemar los últimos pedazos de la vida que había construido. No fui a casa de inmediato. Caminé, simplemente caminé, por calles laterales y callejones, pasando por parques y tiendas de comestibles a los que solía ir sin pensar. La mirada de cada extraño se sentía más pesada ahora. Cada sirena de policía a lo lejos me hacía estremecer. Repetí las palabras de Marco en mi cabeza. Alguien me denunció. ¿Pero quién? ¿Quién sabría todos esos detalles? ¿Quién querría que me fuera? Durante las primeras horas, consideré a los sospechosos habituales. Quizás un compañero de trabajo, un vecino celoso, alguien que odiaba la forma en que estacionaba mi auto. Pero la verdad estaba en la precisión. No era solo alguien que sabía de mí, era alguien que me conocía, alguien que tuvo acceso, alguien cercano. Esa noche la enfrenté, le conté lo que había pasado. Ella actuó sorprendida. Sorprendido. Hizo todas las preguntas correctas. ¿Estás bien? ¿Por qué alguien haría eso? ¿Qué vamos a hacer? Pero algo en la forma en que dijo «nosotros» se sintió mal, como si fuera solo una palabra que había ensayado. Sus ojos no parecían asustados, parecían compuestos. Le pregunté directamente si sabía algo, si hubiera hablado con alguien. Ella dijo que no. Dijo que ella nunca haría algo así, pero noté algo nuevo, agudeza defensiva en su voz. Sus brazos se cruzaron, sus ojos demasiado firmes. Entonces recordé la discusión que tuvimos 2 semanas antes. Ella había pedido dinero, no poco, $2,000. Dijo que era para su madre. Necesitaba una cirugía de emergencia en México. Le dije que la ayudaría, pero no la cantidad total de inmediato, que necesitaba revisar mis ahorros, que estaba intentando conservar un poco para nosotros, por si acaso. Ella había estallado. Me llamó egoísta. Dijo que había cambiado. Dijo que había olvidado de dónde vengo. Luego ella lloró. Me disculpé. Le dio la mitad y prometí el resto tan pronto como pude. Pero en los días siguientes, su estado de ánimo cambió. Más frío, más tranquilo, como si estuviera esperando algo o esconder algo. Ahora, con la advertencia de Marco en mis oídos, su comportamiento no parecía una coincidencia. Se sintió como una advertencia que me perdí. A la mañana siguiente, revisé la cuenta que compartíamos. El dinero se había acabado. No solo los 2,000, casi todo. Ella lo había retirado todo el día después de nuestra discusión. Dijo que era para alquiler y comestibles, pero el alquiler no debía pagarse hasta dentro de una semana, y la nevera seguía llena. Empecé a juntar cosas, la línea de tiempo, la actitud, el repentino secretismo. Su teléfono estaba bloqueado ahora. Se lo llevó al baño. Había cambiado todas sus contraseñas. Ella dijo que solo estaba teniendo cuidado, pero cuidado fue una máscara. Recordé algo más. Hace 2 meses encontré un correo dirigido a ella con un apellido que no reconocía. Ella dijo que fue un error, que fue una confusión de su antiguo trabajo, pero ahora no estaba tan seguro. Quizás no fue un error, quizás era un nombre que nunca había dejado de usar. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto repasando cada recuerdo, como hojeando las páginas de un libro quemado, buscando algo que había estado ahí todo el tiempo, algo que no quería admitir. Pensé en llamarla de nuevo, pensé en preguntar una vez más, pero lo sabía, en el fondo lo sabía, porque cuando alguien te ama de verdad, te protege, no te venden, y eso es lo que fue esto, una venta, una transacción. Alguien le dio algo que quería, cambio ella me los dio. Hasta el día de hoy, no sé cuál fue su precio, dinero, seguridad, venganza, quizás todo, quizás ninguno, pero sí sé esto. Solo alguien que entra por la puerta de tu casa puede indicarte el camino hacia el enemigo. Cuando le dije a Marco lo que sospechaba, se quedó callado. Luego dijo algo que nunca olvidaré. Siempre son los que saben cómo encontrar el miedo, los que saben exactamente dónde apuñalar. Entonces, comencé a prepararme, no solo para correr, pero para entender, para profundizar más, para saber hasta dónde llegó, lo que ella les dio, lo que le dieron. Empecé a escribir todo. Hacer copias de mensajes antiguos, fotos, registros bancarios, porque si iba a hundirme, quería que la verdad fuera conmigo. Y
Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has confiado tanto en alguien solo para descubrir que estaba construyendo tu ruina a tus espaldas? ¿Alguna vez alguien ha usado tu amor como arma en tu contra? Cuéntamelo abajo. Deja que tu verdad respire, sin vergüenza, sin miedo. Y si sientes que es necesario contar estas historias, sigue este canal, porque el silencio solo protege a quienes nos hacen daño. Y aquí hablamos. La habitación del motel olía a polvo y a aire acondicionado viejo. Había elegido el lugar porque era barato, solo pagaba en efectivo y estaba escondido detrás de una hilera de edificios cerrados en las afueras de la ciudad. Era el tipo de lugar al que la gente iba a desaparecer, y eso me convenía perfectamente. No había salido de Minaton la habitación en 2 días. Apenas dormí. Me senté en la cama con el televisor apagado y las luces atenuadas, esperando algo que no podía describir, pero que de alguna manera sabía que vendría. El colchón era fino. Springs me golpeaba la espalda si cambiaba de dirección. Las paredes estaban amarillentas por años de humo y el frigorífico zumbaba más fuerte de lo que mis pensamientos. Cada sonido afuera me hacía estremecer. Pasos, puertas de coche, voces lejanas. Cada uno sintió que podría ser lo que escucharía antes de que todo colapsara. Y en el fondo, ya sabía que el colapso había comenzado mucho antes de que yo llegara allí. No le dije a nadie dónde me estaba quedando. No, Marco. Ni siquiera las 1 o 2 personas que todavía me preguntaban si estaba bien. El mundo se sentía más pequeño ahora, más apretado, como si me estuviera asfixiando bajo el peso de mi propio aliento. No comí, no me duché. Me quedé mirando la puerta de la habitación del motel como si fuera a la vez una pared y una ventana a la vida que estaba a punto de perder. Luego vino el golpe. Al principio fue suave. 2 grifos. Educado. Demasiado educado. Un segundo después, una voz. Servicio de habitaciones. Me quedé helado. Este motel no ofrecía servicio de habitaciones. Otro golpe. Más difícil ahora. La voz cambió. Señor Ortega, este es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Tenemos una orden de detención para usted. Abra la puerta. Mi estómago cayó al suelo. Me levanté lentamente, con las piernas temblando debajo de mí. Siempre había imaginado que algún día me atraparían, pero nunca imaginé que me sentiría así. Caminé hacia la puerta, presioné mi frente contra la madera fría y me susurré a mí mismo: «Sabías que esto iba a suceder». Abrí la puerta. Había 4 agentes. 2 estaban justo delante de mí, los otros 2 ligeramente detrás, con las manos en el cinturón. Sus rostros eran ilegibles. Entrenado, ni cruel ni amable, solo en blanco. Me preguntaron mi nombre, aunque ya lo sabían. Me leyeron una lista de mis supuestas violaciones: visa vencida, documentos falsos, empleo no autorizado. No discutí, solo asentí. Me esposaron, suavemente, casi con respeto. Uno de ellos incluso me enderezó el cuello de la camisa como si me dirigiera a la iglesia en lugar de a una celda. Ese pequeño gesto, tan innecesario y surrealista, rompió algo dentro de mí. Me ardían los ojos, pero no lloré. No podía darme el lujo de llorar. Aún no. Mientras me acompañaban de la habitación, miré hacia atrás por última vez. La puerta del motel se cerró detrás de mí. Solo una puerta barata en un edificio olvidado, pero había albergado mis últimos momentos de libertad. Había sido testigo de mi último aliento como hombre que aún no estaba enjaulado. El viaje en la camioneta de Is fue silencioso. Paredes de metal frío, sin ventanas, solo el sonido de los neumáticos sobre el asfalto y el ocasional estallido de estática de la radio. Me senté solo en un banco, atornillado a un lado. Mis muñecas estaban esposadas a una cadena que pasaba por mi cintura. Me quedé mirando al suelo, observé mis propios zapatos y me pregunté cuánto tiempo seguirían siendo míos. Primero me llevaron a un centro de detención local, un centro de procesamiento, de esos en los que te despojan de todo: cinturón, cordones, dignidad. Me puse en fila con otros 10 hombres, algunos más jóvenes, algunos mayores. Un hombre susurró una oración en español en voz baja todo el tiempo. Otro seguía diciendo: «Mis hijos, mis hijos, mis hijos», como si estuviera tratando de convocarlos solo con palabras. Cuando llegó mi turno, me tomaron las huellas dactilares, mi foto, y me entregaron una bolsa con un conjunto de ropa que no me quedaba.
pantalones demasiado grandes, camisa demasiado delgada. Me dieron una tarjeta de identificación de plástico con un número que aún recuerdo, un número que reemplazó mi nombre en todos los documentos a partir de ese momento. Ya no me llamaban Emilio, me llamaron número de extranjero, AC88CC255. Ese número me siguió a todas partes, en las paredes, en las carpetas, en la cadena atada a mi tobillo. Se convirtió en mi identidad, mi etiqueta, mi nuevo nombre, en un lugar donde los nombres no importaban. Me trasladaron a un centro de detención en 24 horas. Hacía frío. Estoy ahí, más grande. Pilas de literas de metal y fuertes luces fluorescentes que zumbaban día y noche. No había privacidad, nada de silencio. Solo el sonido de los hombres respirando con miedo, arrastramiento, susurrando oraciones, contando historias sobre sus hijos, sus trabajos, su última buena comida, como si decirlo en voz alta lo mantuviera real. Me colocaron en una cápsula con otros 36 hombres. La mayoría eran como yo, padres, trabajadores, hombres que no habían infringido ninguna ley excepto existir en el lugar equivocado y sin los documentos adecuados. Pero en ese sistema eso era suficiente, más que suficiente. Me asignaron un catre en un rincón, bajo una luz parpadeante que nunca se apagaba del todo. El colchón estaba manchado y olía a lejía. No había almohadas, solo una fina lámina y el frío del metal bajo mi espalda. No dormí la primera noche. Escuché. Un hombre lloró toda la noche. Otro golpeó la pared hasta que le sangraron los nudillos. Un tercero se limitó a mirar al techo, con los ojos bien abiertos y los labios moviéndose en silencio. Cada uno afrontaba el miedo a su manera. El mío fue el silencio, quietud. No quería que nadie me viera desmoronarse, pero estaba cayendo. Pensé en mi esposa, de su última expresión, esa mirada tranquila y distante en la sala del tribunal. Me pregunté si ella estaría durmiendo tranquilamente mientras yo yacía en una cama de metal con un número alrededor de mi muñeca. Me pregunté si ella había esperado que esto sucediera tan rápido, si ella lo hubiera arreglado de esa manera. A la mañana siguiente nos trajeron el desayuno, huevos en polvo, una rebanada de pan blanco, agua tibia. Lo comí lentamente, no porque tuviera hambre, sino porque no sabía cuándo llegaría mi próxima comida. En ese lugar el tiempo se alarga, los días se vuelven borrosos, dejas de contar, empiezas a sobrevivir. Se nos permitió hacer una llamada telefónica. Llamé a Marco. No respondió la primera vez. Cuando finalmente lo hizo, se le quebró la voz. Me preguntó dónde estaba. Le di el nombre de la instalación. Dijo que intentaría encontrar un abogado, que hablaría con alguien. Haz algo. Le agradecí. Luego le pedí que hiciera una cosa más. Le dije que no le dijera dónde estaba. Si alguna vez ha tenido que protegerse de alguien que alguna vez creyó que lo protegería, quiero saber de usted. Comparte tu verdad en los comentarios. Hazles saber a los demás que la traición no es culpa tuya. Y si esta historia resuena con tu propio dolor o silencio, suscríbete a este canal. Este espacio está aquí para todos los que quedaron atrás. Aquí decimos la verdad que otros intentaron enterrar. La puerta de la sala se abrió y entré sintiendo que llevaba el peso de cada momento que alguna vez me había negado a reconocer. Mis palmas estaban sudorosas, pero las mantuve dobladas frente a mí para que el juez no se diera cuenta. La habitación olía a madera pulida, a café rancio y a miedo. Los latidos de mi corazón se sentían más fuertes que el susurro del aire acondicionado. Y entonces la vi. Estaba sentada cerca de la parte de atrás, pero era visible. Y el hombre en el estrado era el juez. El mismo juez que me había mirado como si ya me hubiera ido. El mismo juez que ahora decidiría si me quedo o me voy. Comenzó a leer el caso. Leyó mi nombre, mi país de origen, la fecha de mi llegada, mis años de trabajo y sacrificio. Cada sílaba que pronunciaban se sentía como un pequeño golpe. Mi lengua se sentía espesa. Mi garganta se cerró. En el interior, una voz gritó que esto estaba mal, que todo estaba mal. Sin embargo, todo lo que pude hacer fue quedarme allí. La mirada del juez recorrió sus papeles y luego brevemente hacia ella. Pillé. Lo toté. Una mirada tan sutil que casi me la pierdo. Él asintió una vez, como si estuviera de acuerdo en silencio. Y en ese momento me di cuenta de que no me estaban juzgando simplemente por mi estatus migratorio.
Me estaban juzgando en un juego que nunca supe que estaba jugando. Intenté pensar en algo que decir, algo que demostrara que merecía quedarme. Quería hablar de los años que pasé enviando dinero a casa, las noches en las que lloré de cansancio, los sueños que dejé de lado, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta y el juez no preguntó. No parecía que necesitara mi lado. La solución estaba fijada. Los engranajes ya estaban girando antes de que yo llegara. La sensación de inevitabilidad me invadió. El eco de soy 8837 en la habitación se sintió más fuerte que todos mis esfuerzos anteriores. La miré de nuevo. Tenía una expresión tranquila, casi demasiado tranquila. Sus dedos se enredaron alrededor de la correa de su bolso, con los nudillos blancos. Recordé los primeros días de nuestro matrimonio. Su risa cuando hablaba español se quebraba, su orgullo cuando envié dinero a casa, su esperanza en mis ojos. Nada de eso existía ahora. Ahora ella estaba distante. Y él, el juez, era el espectador invisible de todo ello. Estaba sentado en lo alto, envuelto en una túnica, blandiendo palabras en lugar de espadas, pero el efecto era el mismo. Cuando finalmente levantó su mazo y lo golpeó, el sonido resonó como un trueno en mi pecho. Mi corazón se detuvo. Las palabras que vinieron después sonaron como si vinieran de otra persona, describiendo a alguien cuya vida había observado, pero a la que ya no pertenecía por completo. La decisión fue rápida. El veredicto emitido. Me ordenaron que me deportaran. Y la sonrisa. Esa sonrisa apareció en su rostro por un momento cuando la miró. Lo vi, claro como el día, y lo supe. Me sacaron. Sentí las piernas entumecidas. Mi ropa es demasiado liviana. Mi identidad despojada. Pasé junto al público y junto a ella sentada allí. No la miré, no pude. Mantuve la cabeza en alto, aunque la sentía hueca. El vestíbulo del tribunal era luminoso y frío. Luces fluorescentes encima de mí. Gente hablando. Cámaras de seguridad parpadeando. Pero ninguno de ellos me estaba mirando. Yo era invisible. Solo otro número de caso. Solo otra deportación. Cuando la furgoneta de transporte se alejó, vi su reflejo en la puerta de cristal. Ella estaba hablando por teléfono, palabras que no pude escuchar, pero la postura era la misma, revisado, sin miedo. Se acabó. La vida que construí durante 2 décadas se derrumbó en una tarde y, sin embargo, dentro de mí todavía brillaba una chispa, porque aunque me quitaron el país en el que vivía, no pudieron quitarme lo que recordaba. Aún no. Si alguna vez has sentido que la línea entre el deber y la traición se desdibuja en un momento, comprenderás el dolor que sentí. Comparte tu experiencia en los comentarios a continuación. Si esta historia te toca la fibra sensible, suscríbete y únete a una comunidad donde nuestras voces importan y nuestra verdad no será silenciada. Claro, aquí está una parte 6. Seguida en secuencia de la parte 7, con profundo fundamento emocional, narrativa envolvente, en inglés, sin travesoes y fens, y con llamadas para la acción al final de cada parte. Parte 6. La puerta de la sala se abrió, y entré sintiendo que llevaba el peso de cada momento que alguna vez me había negado a reconocer. Mis palmas estaban sudorosas, pero las mantuve dobladas frente a mí para que el juez no se diera cuenta. La habitación olía a madera pulida, a café rancio y a miedo. Los latidos de mi corazón se sentían más fuertes que el susurro del aire acondicionado. Y entonces la vi. Estaba sentada cerca de la parte de atrás, pero era visible. Y el hombre en el estrado era el juez. El mismo juez que me había mirado como si ya me hubiera ido. El mismo juez que ahora decidiría si me quedo o me voy. Comenzó a leer el caso. Leyó mi nombre, mi país de origen, la fecha de mi llegada, mis años de trabajo y sacrificio. Cada sílaba que pronunciaban se sentía como un pequeño golpe. Mi lengua se sentía espesa. Mi garganta se cerró. En el interior, una voz gritó que esto estaba mal, que todo estaba mal. Sin embargo, todo lo que pude hacer fue quedarme allí. La mirada del juez recorrió sus papeles y luego brevemente hacia ella. Lo pillé. Una mirada tan sutil que casi me la pierdo. Él asintió una vez, como si estuviera de acuerdo en silencio, y en ese momento me di cuenta de que no me estaban juzgando simplemente por mi estatus migratorio. Me estaban juzgando en un juego que nunca supe que estaba jugando. Intenté pensar en algo que decir, algo que demostrara que merecía quedarme. Quería hablar de los años que pasé enviando dinero a casa, las noches en las que lloré de cansancio,
los sueños que dejé de lado, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Y el juez no preguntó. No parecía que necesitara mi lado. La solución estaba fijada. Los engranajes ya estaban girando antes de que yo llegara. La sensación de inevitabilidad me invadió. El eco de A0837285 en la habitación se sintió más fuerte que todos mis esfuerzos anteriores. La miré de nuevo. Tenía una expresión tranquila, casi demasiado tranquila. Sus dedos se enredaron alrededor de la correa de su bolso, con los nudillos blancos. Recordé los primeros días de nuestro matrimonio. Su risa cuando hablaba español se quebraba. Su orgullo cuando envié dinero a casa. Su esperanza en mis ojos. Existía Nada de ahora. eso. Ahora ella estaba distante. Y él, el juez, era el espectador invisible de todo ello. Estaba sentado en lo alto, envuelto en una túnica, blandiendo palabras en lugar de espadas. Pero el efecto era el mismo. Cuando finalmente levantó su mazo y lo golpeó, el sonido resonó como un trueno en mi pecho. Mi corazón se detuvo. Las palabras que vinieron después sonaron como si vinieran de otra persona, describiendo a alguien cuya vida había observado, pero a la que ya no pertenecía por completo. La decisión fue rápida, el veredicto emitido. Me ordenaron que me deportaran, y la sonrisa. Esa sonrisa apareció en su rostro por un momento cuando la miró. Lo vi, claro como el día, y lo supe. Me sacaron. Sentí las piernas entumecidas. Mi ropa es demasiado liviana, mi identidad despojada. Pasé junto al público y junto a ella sentada allí. No la miré, no pude. Mantuve la cabeza en alto, aunque la sentía hueca. El vestíbulo del tribunal era luminoso y frío. Luces fluorescentes encima de mí, gente hablando, cámaras de seguridad parpadeando. Pero ninguno de ellos me estaba mirando. Yo era invisible, solo otro número de caso, solo otra deportación. Cuando la furgoneta de transporte se alejó, vi su reflejo en la puerta de cristal. Ella estaba hablando por teléfono, palabras que no pude escuchar, pero la postura era la misma, revisado, calma, sin miedo. Se acabó. La vida que construí durante 2 décadas se derrumbó en una tarde y, sin embargo, dentro de mí, todavía brillaba porque aunque me quitaron el país en el que vivía, no pudieron quitarme lo que recordaba. Aún no. Si alguna vez has sentido que la línea entre el deber y la traición se desdibuja en un momento, comprenderás el dolor que sentí. Comparte tu experiencia en los comentarios a continuación. Si esta historia te toca la fibra sensible, suscríbete y únete a comunidad donde nuestras voces importan y nuestra verdad no será silenciada. Parte 7. En el movimiento silencioso de la furgoneta, me aferré a un pensamiento. Debo entender esto. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Siempre había creído en el trabajo duro, en ser invisible pero esencial, en hacer lo correcto para que nadie pueda decir lo contrario. Pero la verdad es que ya no me juzgaban por mis acciones. Me estaban juzgando por la agenda de otra persona, alguien que me conoció, alguien en quien confiaba. La primera vez que la vi alejándose, pensé que era estrés. La segunda vez, acepté la respuesta. Ahora me di cuenta de que la tercera vez ella no me estaba mirando en absoluto. Ella estaba mirando hacia él, el que sostenía el mazo. Llegué al centro de detención horas después. Las luces fluorescentes del pasillo hacían que cada puerta de la celda proyectara una sombra larga y oscura. Me procesaron como lo habían hecho con miles de personas más. Me dieron un número, me dijeron dónde debía pararme, qué eliminar, qué presentar. Mi historia no importaba, mis años de supervivencia no importaron. El mazo había hablado, y su presencia en esa sala del tribunal significaba que esto era personal. Algo que aún no podía probar, pero lo sentía en cada músculo de mi espalda, en cada aleteo de miedo en mi pecho. Esa noche, me quedé despierto en la litera. La manta era fina y áspera contra mi piel. En la oscuridad pensé en la primera vez que ella dijo que me amaba. El tono suave de su voz, la forma en que me miró. No pude ubicar cuándo ocurrió el cambio, pero lo sentí. El calor se fue y algo más frío tomó su lugar. Un socio. Se convirtió en observador. Un observador con conocimiento. Conocimiento de mi miedo y conocimiento del camino. Si sabes que alguien cercano a ti mira a la puerta y no a la ventana, entenderás lo que digo. En los días siguientes, observé sus hábitos telefónicos. Recordé nuestras conversaciones, sus excusas, cómo empezó a utilizar una frase en clave cuando le pregunté sobre el dinero destinado a la cirugía de su madre.
Las frases en clave esconden secretos. Los secretos esconden verdades. Entonces recordé un auto que nunca reconocí. Un sedán negro estacionado afuera. Lo anoté. Me acordé de la marca, de la matrícula aproximada. Empecé a escribir todo lo que veía porque la memoria era mi arma. Podrían quitarme mi trabajo, mi libertad, incluso mi nombre. Pero no lo que yo sabía. Descubrí que había fallado en otros casos como el mío, en silencio. Casos en los que los trabajadores indocumentados fueron deportados rápidamente, sin apelación ni fanfarria. Su historial estaba limpio, sobre el papel, pero en las notas a pie de página había patrones. Patrones de favores, patrones de conexión personal, patrones de vida trastornados. Le pedí a mi abogado que sacara todos los registros que pudiera. Ella lo encontró. Prueba que vincula a la jueza y su escolaridad. Comprobante de vacaciones tomadas la misma semana. Comprobante de transferencias bancarias. Lo guardé todo en una carpeta, pero una carpeta que todavía no significaba nada, hasta que alguien miró. Una tarde, un guardia del centro dejó caer un trozo de papel cerca de mí. Al principio lo ignoré, luego lo recogí. Tenía un nombre, su nombre y otro, la del juez. Era una hora de reunión, un restaurante, sin dirección, solo una cita. La letra era temblorosa y apresurada, como si alguien lo hubiera escrito con miedo. Lo doblé y lo metí en mi bolsillo. Ese papel cambió todo dentro de mí, porque demostró que tenía razón. No paranoico, no débil. Bien, el siguiente paso fue aterrador. Confrontación. Primero vino la preparación. Comencé a enviar mensajes a abogados comprensivos. Llamé a amigos que había hecho en el centro de detención. Hice preguntas discretamente. Yo miré, escuché, y todo el tiempo guardé todo lo que sabía en mi mente y en la carpeta. Porque para escapar primero debes entender el mapa. Si alguna vez has tenido evidencia silenciosa de que alguien a quien amas se volvió extraño, comparte tu historia a continuación. Tu voz importa y tu verdad merece ser presenciada. Si quieres seguir este viaje conmigo, suscríbete ahora y caminémoslo juntos con valentía y claridad. La llamada llegó por la noche, no tarde, pero sí lo suficientemente tarde como para que mi corazón diera un vuelco cuando vi el nombre de Diana parpadeando en el teléfono del centro de detención. Diana era la prima de mi esposa, la tranquila, la que la gente a menudo pasaba por alto. Ella y yo nunca habíamos sido especialmente cercanos, pero siempre hubo un entendimiento compartido entre nosotros. Tenía ese tipo de mirada que veía más de lo que decía. Esa noche, su voz tembló antes de siquiera pronunciar una palabra. Sostuve el teléfono con fuerza contra mi oreja. Mis nudillos se pusieron blancos y cada músculo de mi cuerpo se tensó con anticipación. Ella dijo: «Necesito mostrarte algo, pero debes mantener la calma. Nadie dice eso a menos que lo que esté a punto de decir sea una tormenta». Ella me dijo que había sospechado por un tiempo. Ella había notado cosas. Un mensaje aquí, una foto dejada, abierta en una computadora portátil. Una mirada extraña se intercambió en una reunión familiar. Nunca dijo nada porque, como la mayoría de las personas en las familias, quería creerlo mejor. Pero ahora no podía permanecer en silencio. Había accedido a algunas de las copias de seguridad en la nube de mi esposa. Los archivos que se habían sincronizado con una cuenta anterior aún se vinculan a un correo electrónico compartido de hace años. Mi esposa se había olvidado de desconectarlo. En esa carpeta, Diana encontró capturas de pantalla, registros de chat, correos de voz y, lo más condenatorio de todo, las transferencias bancarias. Hubo mensajes entre mi esposa y el juez. No solo los formales, los personales, los coquetos, detallado y con marca de tiempo. Hablaban en códigos, pero algunas cosas eran demasiado claras para ocultarlas. Referencias a fechas de audiencia, a arreglos, a cuidar las cosas. Y en un mensaje, fechado 2 días antes de mi audiencia judicial, mi esposa escribió: «Él no sospecha nada, todo está listo. Una vez que esto termine, terminaremos con él». Esa única frase golpeó más fuerte que el mazo del juez. Pero Diana no se detuvo ahí. Encontró un extracto bancario que mostraba un depósito de $10,000 en una cuenta conjunta a nombre de mi esposa. La transferencia se originó en una cuenta privada, vinculada a un bufete de abogados al que estaba afiliado el juez antes de su nombramiento. El camino estaba complicado, pero estaba ahí.
suficiente para hacer que cualquiera se detuviera. Me senté al teléfono en silencio atónito. Mi respiración quedó atrapada en algún lugar entre mis pulmones y mi garganta. Mis oídos sonaron. Tuve que agarrarme al borde de la silla de plástico para no desplomarme. Todo lo que había dudado, cada presentimiento que había tratado de enterrar, cada destello de inquietud, fue real. No estaba loco, no estaba paranoico. Ella me traicionó. Ella no simplemente abandonó nuestro matrimonio. Ella no dejó que el sistema me tragara por completo. Ella lo alimentó. Ella lo vistió. Ella lo llevó directamente a mi puerta. Le pregunté a Diana por qué me estaba contando todo esto ahora. ¿Por qué se lo había guardado para sí misma? Y su respuesta casi me rompe. Porque tenía miedo. Y porque pensé que tal vez ella tenía una razón. Pero ahora veo que ella nunca tuvo miedo. Solo fue egoísta. Prometió enviar las pruebas a mi abogado, a la gente adecuada. Ella dijo, esto no solo está mal, es criminal. Le di las gracias. Aunque las palabras me parecieron pequeñas para la avalancha de verdad que me había entregado. Después de la llamada, me senté en un rincón de la celda de detención. Las luces siguen parpadeando. La habitación llena de respiraciones suaves, algunos ronquidos, algunos murmullos en sueños. Pero dentro de mí, el silencio había terminado. Sentí rabia, frío y agudo. No del tipo que ciega, del tipo que aclara. A la mañana siguiente solicité hablar con mi abogado de inmediato. Presenté todo. La línea de tiempo, las capturas de pantalla, el rastro del dinero, los registros telefónicos, el testimonio de Diana. Le hablé de la conducta del juez, la relación. El conflicto de intereses era tan obvio que debería haberlo descalificado desde el principio. Ella escuchó, ella tomó notas. Sus manos se movían rápido y sus ojos eran más agudos que nunca. Y cuando terminé, ella me miró a los ojos y dijo, tenemos bases fuertes. Esto lo cambia todo. Ella presentó una moción al día siguiente. Una moción para anular la orden, suspender la deportación por mala conducta judicial. El papeleo era denso, lleno de códigos legales, errores de procedimiento, traición humana disfrazada de política. Pero la base era sólida y se basó en la verdad. Una semana después, me informaron que la moción había sido aceptada para revisión. Mi deportación fue suspendida temporalmente. La pelea no había terminado, pero la puerta que se había cerrado de golpe con el mazo se había abierto de nuevo, solo un poco, pero lo suficiente para respirar. Esa noche me acosté en mi litera y sentí algo que no había sentido en semanas. Vindicación, no libertad, aún no, pero el poder de ser visto. Escuchó, creído. Pensaron que me iría tranquilamente, que aceptaría la vergüenza y desaparecería, que me ahogaría en el silencio, pero subestimaron la fuerza de alguien que no tiene nada que perder. Subestimaron la verdad y nunca vieron venir a Diana. Si alguien alguna vez ha intentado enterrar tu verdad, historia o silenciar, deja un comentario a continuación. Tu voz importa más de lo que crees. Y si estas palabras te ayudan a respirar un poco más tranquilo, suscríbete. Este no es solo un canal, es un lugar donde los sobrevivientes se reconstruyen, una verdad a la vez. La espera fue la peor parte, no el encierro, no las cadenas, ni siquiera la vergüenza de usar la misma ropa durante días, de comer comidas que sabían a papel, de responder a un número en lugar de mi nombre. La peor parte fue el silencio entre actualizaciones, el espacio vacío entre un documento judicial y el siguiente, la quietud del tiempo cuando te aferras a la esperanza con tanta fuerza que te lastima las palmas. Contaba los días no por el sol, sino por los cambios de aire a mi alrededor, por el tono de voz del guardia, por el parpadeo de la luz sobre mi litera. Cuando se presentó la moción, no hubo celebración, solo un asentimiento de mi abogado, un leve destello de esperanza en sus ojos cansados. El proceso legal, explicó, llevaría tiempo, quizás semanas, quizás meses, tiempo que, en mi mundo, era como caminar descalzo sobre un cristal, despacio, penosamente, pero sigue moviéndose. Dentro del centro de detención, nada cambió. Yo todavía era solo uno de muchos, todavía sujeto a la rutina. Pase lista, duchas, líneas de comida, inspecciones, pero dentro de mi mente, todo había cambiado. Empecé a mirar de otra manera, para moverse de manera diferente. Anoté todo, nombres, veces, conversaciones. Tracé el horario de los embolsientos. Noté cuando ciertos visitantes iban y venían. Presté atención a detalles que antes ignoraba.
Tuve que hacerlo, porque la confianza ya no era algo que pudiera permitirme. Había un hombre en mi pabellón llamado Rafael. Era mayor, tal vez cerca de los 50. Un hombre tranquilo que oraba cada mañana y cada noche. Lo habían detenido por quedarse más tiempo del permitido por la visa, pero sus ojos contaban una historia más larga. Un día, se sentó a mi lado durante el almuerzo y susurró algo que me heló la sangre. Ten cuidado, no todos aquí son quienes dicen ser. Al principio pensé que se refería a otros detenidos. Quizás alguien era miembro de una pandilla o tenía un pasado criminal, pero luego añadió, algunos están escuchando, tomando notas, pasando por alto cosas. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto repitiendo cada palabra que había dicho en las últimas 2 semanas. Cada conversación que tuve con Diana, con mi abogado, con los guardias. Alguien me había estado observando más de cerca de lo que pensaba. A la mañana siguiente, un guardia vino a verme y me dijo que tenía una visita, pero no fue Diana y no fue mi abogado. Era un hombre de traje, bien vestido, afilado, demasiado agudo para un defensor público o asistencia jurídica. Se presentó como el agente Fletcher de Supervisión Interna. Dijo que estaba allí para hablar sobre mi moción. Dijo que quería verificar algunas afirmaciones. Me senté frente a él, con las manos cruzadas y la espalda recta. Respondí sus preguntas cuidadosamente, pero algo en él se sentía mal. No hizo las preguntas correctas. No sobre la relación entre mi esposa y el juez. No sobre los documentos o el rastro del dinero. En cambio, preguntó de dónde saqué la información. ¿Quién me lo dio? ¿Cómo accedí a los archivos? ¿Con quién hablé? Fue entonces cuando lo supe. Él no estaba allí para ayudarme. Él estaba allí para encontrar la fuga. No le di nada, solo sonrisas educadas y respuestas vagas. Cuando terminó deslizó su tarjeta sobre la mesa. En el reverso, escrita a mano con tinta azul pequeña, había una advertencia. Alguien dentro está goteando. Ten cuidado en quién confías. El mensaje no me asustó. Aclaró todo. Significaba que el sistema estaba nervioso, que alguien estaba observando a los observadores, que tal vez, solo tal vez, la verdad que llevaba era más pesada de lo que pensaba. Pasé los siguientes días preparándome. Releo cada archivo. Reorganizó cada línea de tiempo. Memoricé puntos clave en caso de que me quitaran los papeles y le pedí a mi abogado que hiciera duplicados. Almacenar copias de seguridad. Sube archivos cifrados. Entonces, sucedió algo extraño. Un guardia al que apenas conocía empezó a tratarme de manera diferente. Al principio eran cosas pequeñas. Me trajo comidas más calientes que las demás. Déjame quedarme en la ducha un rato más. Me dio unos minutos extra en el teléfono. Luego, una noche, se sentó a mi lado durante el tiempo de recreación y me preguntó, ¿crees que ganarás esto? Lo miré atentamente. Su pregunta no era curiosa, fue tenso, como si ya supiera la respuesta pero necesitara oírme decirla. Le dije, no lo sé, pero lo voy a intentar. Él asintió, luego se inclinó más cerca y susurró, estás recibiendo atención de personas que no quieres. Y luego se alejó. Esa noche, moví mis archivos a otro escondite. Dejé de escribir en mi diario. Me convertí en una sombra dentro de una sombra. No paranoico, recién preparado. Un sistema creado para borrarte. Permanecer invisible era a veces tu única defensa. Una mañana me sacaron de mi litera antes del amanecer. Ninguna explicación, sin motivo. Solo me dijeron que se vistiera y siguiera. Mis manos estaban esposadas, mis pies encadenados. Me llevaron a una camioneta, pero no a los tribunales. A mi abogado no. A una sala de entrevistas privada, en otro edificio que nunca había visto. Dentro había otro traje, otro agente. Este es mayor. Su placa decía Ética Departamento de Envipo. Me pidió mi historia, todo ello, y esta vez lo di. Cada detalle, cada traición, cada transferencia, cada mensaje, cada sonrisa intercambiada en la sala del tribunal. Escuchó en silencio. Entonces, por primera vez, un funcionario dijo algo diferente. Él dijo, «Te creemos». Esas 3 palabras me abrieron. Me dijo que ya había una investigación abierta contra el juez, que mi testimonio se alineaba con otras afirmaciones, que la actividad financiera de Diana había activado una bandera, que alguien de dentro por fin estaba prestando atención. Le pregunté qué pasaría ahora. Dijo que dependía de la junta de revisión, que podría llevar tiempo, pero el proceso había comenzado. Ese día regresé a mi celda no como un fantasma, sino como un testigo. Alguien a quien ya no podían ignorar. No era libre. Aún no.
pero la historia ya no quedó enterrada. El silencio ya no era seguro para ellos. Si alguna vez has sido la única voz que dice la verdad en una habitación llena de mentiras, quiero escuchar tu historia. Deja tu experiencia en los comentarios. Deja que tus palabras se mantengan firmes. Y si estas historias hablan del dolor que has sentido en silencio, suscríbete ahora. Aquí no susurramos nuestra verdad. Damos es una voz que resuena. Cuando se corrió la voz de que la investigación contra el juez había comenzado oficialmente, algo cambió en el aire a mi alrededor. No fue inmediato, no fue ruidoso, pero estaba ahí, como una corriente bajo aguas tranquilas. Los oficiales empezaron a mirarme de manera diferente, no con lástima, no con desprecio, pero con una extraña mezcla de cautela y curiosidad. Me había convertido en algo que no esperaban, un caso que realmente podría importar, un inmigrante que no se desvaneció en el silencio, un nombre que se negó a ser borrado. Mi abogado lo llamó un milagro procesal. Mociones que alguna vez estuvieron enterradas bajo el papeleo, de repente se aceleraron. Las personas que no habían devuelto sus correos electrónicos en 1830 semanas ahora la llamaban directamente, y aunque nunca lo dijo abiertamente, sabía que ella también estaba andando con cuidado, porque ahora esto no se trataba solo de mí, se trataba de las grietas en el mismo sistema que debía aplastarnos. Dentro del centro de detención permanecí en la misma celda, en la misma litera, en la misma rutina, pero cada paso que daba se sentía más pesado con un propósito. Los hombres que antes evitaban el contacto visual empezaron a hacerme preguntas. Los tranquilos, los más cuidadosos. ¿Cómo lo hiciste? ¿Quién te ayudó? ¿Puede pasarme esto? Algunos me contaron sus historias en voz baja, confiando en mí como nunca antes lo habían hecho. Me convertí en un espejo para sus miedos y sus esperanzas, porque si alguien como yo podía poner el sistema patas arriba, tal vez también hubiera una salida para ellos. Empecé de nuevo a llevar una pequeña libreta. Lo mantuve escondido en lo profundo de mi colchón. Escribí cada conversación, cada observación, cada término legal que mi abogado mencionó y que yo no entendía, pero que necesitaba aprender. Estaba construyendo algo, no solo una defensa, un mapa para que otros lo sigan, una forma de sobrevivir con dignidad, incluso a puerta cerrada. Y luego vino la audiencia. No para la deportación, era diferente. Una sesión a puertas cerradas para revisar la moción por mala conducta judicial. Yo no estuve presente, pero mi nombre era, mi expediente, mi evidencia, mi voz en forma de declaraciones, juradas firmadas, transcripciones telefónicas, datos almacenados en la nube y el testimonio que Diana había brindado. Todo se sentó frente a un panel de personas con el poder de deshacer lo que se había hecho, o al menos cuestionarlo. Ese día me senté en mi litera y miré la pared durante horas. Me los imaginé leyendo mis palabras. Me imaginé la cara del juez cuando sacaron los mensajes. Me imaginé la expresión de mi esposa al darse cuenta de que el silencio con el que contaba se había convertido en tormenta. Una semana después, el director del centro me llamó a su oficina. Fue raro, inaudito en realidad. Me senté en una silla demasiado blanda, frente a un hombre con un traje que no combinaba con el zumbido fluorescente del edificio. Me miró y dijo: «Su caso ha sido marcado. Ya no se encuentra bajo órdenes de deportación activas hasta que concluya la investigación. Se le mantendrá en estado de protección. No se realizarán transferencias. No habrá procedimientos con efecto inmediato». No entendí cada palabra, pero entendí lo que significaba. No podían deportarme. Aún no. No así. No mientras el sistema que me había juzgado estuviera ahora bajo juicio. Los días siguientes transcurrieron como niebla. No hubo celebración, nada de aplausos, solo silencio, alivio entumecido. Llamé a Marco y le dije. Su voz se quebró. Él dijo: «Nunca dejé de creerte». Le agradecí y le recordé que mantuviera registros de todo, por si acaso, porque no había terminado de pelear. También hablé Había comenzado a trabajar con grupos de defensa, personas que documentaron abuso judicial en tribunales de inmigración. Ella estaba ayudando a traducir documentos, presentar pruebas, conectar los puntos entre mi caso y otros. Dijo que sentía que me debía una deuda, pero le dije que no. No me debes una, debes la verdad. Y eso es lo que diste. Una noche me pidieron que hablara con un periodista. No fue oficial, no estaba permitido, pero el periodista
llevaba semanas investigando mi historia. Dijo que tenía pruebas de que el juez había manejado múltiples casos similares a lo largo de los años, siempre acelerando las deportaciones cuando sus conexiones personales estaban involucradas. Ella iba a publicar un artículo y mi nombre estaría en él. Ella me pidió permiso. Hice una pausa. Luego dijo, sí, porque había vivido demasiado tiempo en las sombras, demasiado tiempo teniendo cuidado, estar en silencio, ser invisible. Ya era hora de ser visto. Una semana después, el artículo cayó, un titular que impactó más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. El juez detrás de la red secreta de deportación está vinculado a una relación personal con el cónyuge del acusado. Mi foto no estaba allí, pero mi historia sí lo fue. La traición, la fecha de la corte, el mazo, la sonrisa, el dinero, los textos, todo ello, desnudo para que el mundo lo vea. La respuesta fue inmediata. Las redes sociales se iluminaron. Los grupos de defensa pidieron investigaciones. Ex-detenidos contaron historias similares. No fui solo yo. Nunca había sido solo yo. Yo fui solo la primera voz que se negó a desaparecer. Me trasladaron a otra parte de las instalaciones por mi seguridad. No aislamiento, pero algo parecido. El dije que era protocolo. No me importaba. Tenía mis libros, mis notas, mis palabras. Tenía esperanza. Esa noche me quedé junto a la estrecha ventana de la nueva habitación. Era pequeño, tal vez de 15 centímetros de ancho, pero a través de él pude ver una franja de cielo y por primera vez en meses vi estrellas. Si alguna vez tu verdad ha sido ignorada o enterrada porque alguien más poderoso así lo quiso, deja un comentario. Tu historia no es pequeña y tu voz no es débil. Suscríbete si crees que la justicia comienza con un susurro y termina con un rugido, porque aquí es donde se rompe el silencio. El día que llamaron a declarar a mi esposa, se sintió como un terremoto que había tardado años en llegar. No fue un paso legal más, fue un ajuste, un enfrentamiento con todo lo que ella pensaba permanecería oculto. Y lo sentí profundamente en mis huesos, incluso antes de que comenzara la audiencia. La tensión en el centro era extraña esa mañana. Un zumbido silencioso en el pasillo, un susurro entre los guardias. Todos lo sabían. La mujer que había ayudado a organizar mi deportación, que había permanecido en la sala del tribunal como una extraña mientras me sentenciaban, ahora tendría que enfrentarse a la verdad que intentaba enterrar. Llegó sola, ningún abogado a su lado, al menos no al principio. Parecía más pequeña de lo que recordaba, no en tamaño, pero en presencia. Su confianza, esa fría quietud que había usado como una armadura, había comenzado a resquebrajarse. Lo miré desde el monitor de video en una habitación separada. No se permite asistir en persona, pero cada palabra que dijo me llegó como un trueno a través de un cristal. El fiscal sentó las bases con cuidado. No empezaron con acusaciones, comenzaron con hechos, fechas, registros de viaje, estados financieros. Le retiraron el depósito de $10,000 que había entrado en su cuenta personal la misma semana de mi audiencia. Mostraron el vínculo entre esa cuenta y una cuenta bancaria compartida vinculada al fideicomiso familiar del juez. ¿Una coincidencia?, preguntaron. Ella dijo que sí. Luego vinieron los mensajes de texto, los que Diana había recuperado. Marca de tiempo, crudo, íntimo. Líneas como, él no hará un escándalo, y ya casi, llegamos, y una vez que caiga el mazo, terminaremos. Cuando se le preguntó qué significaban esos mensajes, dudó. Ella trató de explicarlos. Dijo que era sarcasmo, dijo que eran bromas, pero su voz se quebró. Le temblaron las manos, y la habitación, imaginé, podía sentirlo. El desmoronamiento de una mentira que se había extendido demasiado. Luego vinieron los correos electrónicos, intercambios privados entre ella y el juez. Algún profesional, algunos personales, algunas demasiado personales. Referencias a fines de semana compartidos, a que las decisiones sean atendidas. En un momento, le preguntaron directamente, ¿estuvo involucrada en influir en el resultado de la audiencia de deportación de su marido? Ella no respondió de inmediato. El silencio se tensó como una cuerda. Luego dijo, no sabía que llegaría tan lejos. Fue una confesión disfrazada de excusa, pero fue suficiente. La sala permaneció en silencio, pero el peso de aquella sentencia lo sacudió todo. Mi abogado me dijo, más tarde, que en el momento en que admitió tener conocimiento previo, todo cambió. El juez que supervisa esta audiencia de ética detuvo la sesión.
Pidió un receso. Cuando se reanudó la sesión, ya había llegado el abogado de mi esposa, con la cara roja, desprevenido y visiblemente furioso. Pidió un aplazamiento. Fue negado. La Junta de Ética continuó. A continuación se dirigieron al propio juez. Lo habían citado pero no se presentó en persona. En cambio, presentó una declaración escrita, frío, procesal, negando cualquier irregularidad. No afirmo tener ningún recuerdo de ninguna relación personal con mi esposa, pero los documentos hablaban más que su ausencia. Y la ley, finalmente, escuchó. El tablero se movió rápidamente. Se emitió una suspensión en espera de una revisión adicional. Sus casos estaban siendo auditados. Los fallos anteriores marcaron la diferencia. Cuestionaron los colegas. El imperio que él creía intocable había comenzado a resquebrajarse desde adentro. En cuanto a Minton, se exigió su cooperación. A ella se le dio una opción: plena cooperación con la investigación a cambio de inmunidad frente a cargos penales, o enfrentar un proceso por perjurio, obstrucción de la justicia y conspiración. Ella decidió cooperar, y al hacerlo expuso más de lo que nadie esperaba. Otros casos, otros favores, otros nombres, pero eso no la absolvió. Sus acciones tuvieron consecuencias. Ella perdió su trabajo. Fue desalojado del apartamento que una vez compartimos. Los amigos se dieron la vuelta. La familia cuestionó todo, y el golpe final llegó en forma de carta de los servicios de inmigración. Su propia residencia, una vez patrocinada por mí, estaba en revisión. Lo vi todo desde dentro, no con venganza, no con alegría, pero con una extraña y fría claridad. Ella me había arrojado a los lobos, pero al hacerlo, ella misma se adentró en el bosque. Y ahora, el silencio en el que confiaba le había dado la espalda. Se me concedió el derecho a presentar una petición de reparación actualizada, una oportunidad de reabrir mi caso de inmigración basado en fraude y mala conducta judicial. Mi expediente ya no era un número sobre un escritorio, era un titular, un estudio de caso, un símbolo de lo que sucede en ese cuando se abusa del poder y se rompe el silencio. No quería venganza, quería reconocimiento, quería que alguien dijera que lo que me pasó no fue solo mala suerte, fue ilegal, fue cruel, estaba mal, y poco a poco, una audiencia a la vez, ese reconocimiento iba llegando. Si alguna vez has esperado una justicia que parecía que nunca llegaría, te invito a compartir tu historia en los comentarios. No somos solo estadísticas, somos personas, y si eres uno de nosotros, si has sentido el peso del silencio presionando tu verdad, suscríbete, porque aquí tu voz es el comienzo de algo más grande, algo imparable. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de la estrecha ventana de mi nueva habitación en el centro de detención. No era una habitación cómoda, pero era diferente. No por las paredes, ni por la litera, ni por el olor a antiséptico. Era diferente porque el peso que me había aplastado durante meses había comenzado a disiparse, ligeramente, como la niebla que se retira de un campo matutino. Podría respirar. Pude ver los límites de mi vida nuevamente. Todavía estaba lejos de la libertad, pero por primera vez la libertad parecía posible. No es un sueño lejano, ni un número, ni un documento, pero algo podía sentir en mi pecho, en mis huesos. Comencé a planificar mi futuro con un propósito. La abogada Diana y yo trabajamos incansablemente en la petición actualizada. Cada transcripción, cada captura de pantalla, cada registro de la mala conducta del juez fue cuidadosamente organizado. Mi historia, que antes era solo una verdad susurrada, se había convertido en un caso que exigía atención. No solo atención del tribunal, atención del público, de los defensores, de personas que habían sido silenciadas durante demasiado tiempo. Di cuenta de que mi lucha nunca se trataba solo de mí. Se trataba de todas las voces que habían sido ignoradas, de todas las vidas silenciosamente desmanteladas por la corrupción y la traición. Cuando finalmente se aceptó la moción, cuando el tribunal reconoció oficialmente la mala conducta y suspendió la autoridad del juez en espera de revisión, sentí algo que no había sentido en años: validación. Mi identidad, mi humanidad estaban siendo reconocidas, no como un número, no como expediente, como una estadística, sino como un hombre que había vivido, que había trabajado,
que había amado y que había sido traicionado. Un hombre cuya verdad se negó a ser silenciada. Los meses de incertidumbre, miedo y traición finalmente habían comenzado a transformarse en algo más fuerte: la resiliencia. El mundo exterior continuó con sus rutinas. La vida continuó para otros, pero para mí, cada correo electrónico, cada llamada telefónica, cada actualización de mi abogado fue una victoria. Empecé a reconstruir relaciones, reconstruir la confianza, reconstruir los fragmentos de una vida que había sido amenazada con ser borrada. Marco, mi antiguo empleador, me dio la bienvenida y me ofreció no solo trabajo, sino también un recordatorio de que no todos los poderosos desean destruir. Y Diana siguió siendo una aliada firme, mostrándome que el coraje se presenta de muchas formas, a veces en silencio, a veces con valentía, pero siempre necesario. Empecé a imaginar de nuevo la vida que quería. No es la misma vida de antes, no es ingenua, no es ciega. Soñaba con abrir un pequeño restaurante, un lugar lleno de olores de hogar, de recuerdos, de tacos y mole y tortillas hechos por manos que habían aprendido a sobrevivir. Un lugar donde podía compartir historias junto con las comidas, donde cada plato llevaba un pedazo de historia, un pedazo de supervivencia, un pedazo de verdad. Este sueño, una vez escondido en un cuaderno, ahora parecía real. Y lo más importante, reflexioné sobre las lecciones que había aprendido, sobre la confianza, sobre el poder, sobre la traición, sobre la resiliencia y sobre mí. Entendí que sobrevivir no es solo evitar el daño. Survival está recuperando tu historia, es nombrar la injusticia, enfrentar el miedo y dar un paso tras otro, incluso cuando el camino es incierto. Es vivir plenamente en presencia de quienes intentaron borrarte. Y en eso encontré una fuerza que nunca supe que tenía. Ahora, mirando hacia atrás, veo cómo realmente fue. Una prueba de espíritu, una revelación de carácter, un recordatorio de que incluso en los rincones más oscuros hay luz, que incluso cuando alguien te traiciona, el mundo todavía puede tener aliados que te ayuden a levantarte, que incluso cuando los sistemas fallan, la persistencia y la verdad pueden crear grietas lo suficientemente amplias como para dejar entrar la justicia. Mi vida había sido destrozada, pero no destruida. Yo todavía estaba aquí, había sobrevivido y estaba decidido a prosperar. Quienes vean esta historia sepan esto: ninguna traición, ningún engaño, ningún obstáculo puede borrar por completo la persona que eres. Tu voz, tu verdad, tu coraje son tuyos para protegerlos y ejercerlos. Y si mi historia te resuena, si has sentido el peso de la injusticia o el aguijón de la traición, deja tu comentario abajo. Habla tu verdad, que se sepa. Y si quieres continuar recorriendo este viaje con historias de supervivencia, resiliencia y el poder de la verdad, haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Gracias por creer que historias como la mía merecen ser contadas. La vida siempre presentará desafíos, pero al contar nuestras historias, al compartir nuestras verdades, reclamamos una parte de nuestra libertad y ayudamos a otros a hacer lo mismo. Y eso, más que nada, vale la pena conservarlo.